Nunca pensé que una casa pudiera tener memoria, que los muros guardaran ecos de lo que alguna vez se dijo, o de lo que nunca debió decirse. Me mudé a la casa de mis abuelos hace unos meses. Está en las afueras del pueblo, un lugar tranquilo, rodeado de campo y árboles viejos que se mueven con el viento como si respiraran. La casa había estado vacía casi 10 años desde que mi abuela murió. Nadie quería vivir allí. Decían que pasaban cosas raras. Al principio no creí en eso. Soy una persona práctica. Siempre pienso que detrás de los ruidos y las sombras hay explicaciones simples, tuberías, madera que cruje, animales. Pero hay cosas que no entran en esa lógica. El pozo está en el patio trasero. Es de piedra, con una tapa de hierro oxidado y un cubo viejo que todavía cuelga de la cuerda. De chico, mi abuela me prohibía acercarme. Decía que ese pozo no era normal. Recuerdo su voz temblorosa. Si alguna vez escuchas que te llama, no respondas. De niño, me parecía un cuento para asustar. Ahora entiendo que tal vez no lo era. La primera semana fue tranquila. Reparé algunos enchufes, pinté las paredes, limpié el polvo, pero a medida que caían las noches algo cambiaba. Era sutil, casi imperceptible al principio. El aire se volvía más pesado, y la casa parecía escucharme. Los ecos de mis pasos no sonaban igual, como si alguien más caminara a mi ritmo desde otra habitación. Una noche de tormenta, el corte de luz me obligó a salir con una linterna para revisar los disyuntores. La lluvia golpeaba fuerte, y el sonido de los truenos retumbaba entre los árboles. Al pasar junto al pozo, oí mi nombre. Tomás Dutouf. No estaba seguro. Pensé que el viento podía haber formado ese sonido. Pero volvió, más claro. Tomás, baja, por favor. La linterna temblaba en mi mano. Me acerqué despacio. El cubo del pozo se movía solo, golpeando suavemente las piedras. Y lo peor, el aire que salía de ahí no era frío. Era tibio, como si algo respirara desde el fondo. Retrocedí y tropecé con una raíz. Caí al barro, empapado. La voz volvió, esta vez con un tono de súplica. «Hace tanto frío». Salí corriendo hasta la casa, cerré las puertas y no dormí el resto de la noche. Al día siguiente, el miedo se volvió curiosidad. Pensé en bajar una cámara o una grabadora, solo para demostrarme que no había nada. Pero cuando fui a revisar el pozo, encontré la cuerda rota. El balde había desaparecido. Esa tarde, mientras limpiaba la cocina, noté que el grifo goteaba. El agua era oscura, con olor a tierra, y dentro del fregadero había pequeñas piedritas húmedas, iguales a las que cubrían el fondo del pozo. Esa noche, la voz regresó, no desde el patio, sino desde adentro de la casa. Primero, desde el baño. Después, desde el pasillo. Era la misma voz, la mía, distorsionada, más grave. «Tomás, no cierres la tapa». Caminé hasta el espejo. Estaba empañado, aunque no había vapor, y detrás de mi reflejo, una sombra. Parecía alguien con la cabeza inclinada, goteando. El teléfono sonó, haciéndome saltar. Contesté, y solo se escuchó agua corriendo. Luego, un susurro. «Baja conmigo, Colg». Pasé el resto de la noche despierto, sentado junto a la puerta del dormitorio, con un cuchillo en la mano. Escuchaba pasos en el pasillo, lentos, húmedos, como si alguien caminara descalzo. Y cada tanto, el sonido de la cuerda del pozo, tensándose sola. A la mañana, salí decidido a sellarlo con cemento. Trabajé todo el día bajo el sol hasta dejarlo completamente cerrado. Pero a las 3 de la madrugada, el ruido volvió. Un golpe, otro. Otro. El cemento se resquebrajó, y desde abajo
se escuchó una risa baja, ronca. Cuando miré por la ventana, el pozo estaba abierto otra vez, y al borde, apoyado sobre la piedra, estaba mi balde. Dentro había algo, un pedazo de tela. La levanté con cuidado, y noté que era una manga de mi campera, la que llevaba la noche que escuché la voz por primera vez. Estaba completamente empapada. Intenté llamar a alguien, pero no tenía señal. Y entonces, escuché el ruido del agua, corriendo, en el baño. Fui hasta allí, despacio, con el corazón golpeándome en el pecho. El grifo estaba cerrado, pero el lavabo se llenaba igual, desde adentro. Y cuando el nivel del agua subió lo suficiente, pude ver mi reflejo. Solo que no era yo. Era una versión pálida, con los ojos hundidos, la piel gris y la boca abierta murmurando: «Ya estás abajo». Retrocedí, caí al suelo, y el agua empezó a desbordar. Del desagüe salió una mano. Del Caller, del Barro, agarró el borde del lavabo, luego el marco de la puerta. No recuerdo cómo llegué a la calle. Los vecinos me encontraron al amanecer, cubierto de barro, con las manos heridas. Les conté lo del pozo, pero cuando fueron a verlo, no había nada, ni agua, ni cuerda, ni rastro de cemento roto, solo tierra seca y grietas. Vendí la casa, pero todas las noches, a las 2:37, escucho un golpecito bajo el piso. A veces, cuando me despierto, siento el olor a tierra húmeda, y si me quedo en silencio, puedo escuchar mi nombre, como si la voz, todavía, buscara la salida. Nunca pensé que algo tan simple como un trabajo nocturno pudiera cambiarme la vida, ni que lo que vi esa noche me acompañaría todos los días desde entonces. Yo trabajaba como encargado de mantenimiento en una estación de servicio vieja, a las afueras del pueblo. El lugar era chico cosí olvidado, de esos donde solo paran camioneros o gente que necesita dormir un rato antes de seguir viaje. No era un mal trabajo, pero tenía un turno que nadie quería de medianoche a las 6 de la mañana. Al principio, me gustaba la tranquilidad, el sonido de los grillos, el viento y el zumbido leve de los tubos fluorescentes eran mi compañía habitual, hasta que una noche, todo cambió. Eran las 2:13 de la madrugada. Lo recuerdo con claridad. Estaba limpiando los baños del fondo cuando noté algo raro. Las luces del pasillo parpadearon un par de veces, y luego se apagaron por completo. Me quedé en silencio, escuchando. El viento se había detenido. No se escuchaba ni un solo insecto. Nada. Salí al pasillo y encendí la linterna del celular. Y ahí fue cuando la vi por primera vez. A unos metros, junto al surtidor más alejado, había una silueta femenina. Llevaba un vestido blanco empapado y el cabello oscuro pegado al rostro. No se movió letter. Solo estaba de pie, mirando hacia los camiones estacionados. Pensé que era una clienta, alguien que necesitaba ayuda. Me acerqué despacio, cuidando de no asustarla. Pero cuando estuve a unos 3 metros, noté algo que me heló la sangre. El suelo bajo ella estaba completamente seco. Era imposible. Había llovido toda la tarde. De ahí, han pasado mes. Y en ese instante, las luces de la estación volvieron a encenderse. La mujer ya no estaba. Busqué alrededor. Llamé un par de veces. Nadie respondió. Me convencí de que tal vez mi mente me jugaba una mala pasada. El cansancio hace eso, sobre todo cuando pasas tantas noches sin dormir bien. Volví adentro. Intenté distraerme mirando la televisión vieja de la oficina, pero a las 3:07, algo volvió a fallar. El monitor de las cámaras de seguridad comenzó a mostrar interferencia. Entre la estática, se veían imágenes distorsionadas, y en una de ellas, justo frente a la cámara del surtidor número 3, se distinguía claramente la silueta de la mujer,
esta vez, más cerca, mirando directamente al lente. Sentí un frío recorrerme la espalda. Fui hasta la puerta, pero no me animé a salir. Esperé un rato, observando la pantalla, hasta que el monitor se apagó del todo. El resto de la noche pasó en un silencio tenso. Al amanecer, cuando llegó el empleado del turno siguiente, le conté lo que vi. Él se quedó callado unos segundos, y después solo dijo, «¿Vos también la viste?» No entendí. Le pedí que me explicara. Y entonces me contó que, hace varios años, una mujer había muerto en esa estación. Había chocado contra el surtidor número 3 después de una tormenta. Dicen que bajó del auto buscando ayuda, pero que nunca llegó a la oficina. Cuando la encontraron, estaba a pocos metros, con el cuerpo completamente empapado y los ojos abiertos, mirando hacia las cámaras. Esa misma noche, decidí que no volvería, pero no fue tan fácil. Pasaron los días y empecé a notar cosas raras en mi casa. El reloj del microondas marcaba 2:13 cada vez que me levantaba por agua. El teléfono sonaba a esa misma hora, pero del otro lado solo se escuchaba lluvia. Una madrugada, mientras intentaba dormir, sentí que alguien me observaba. Caí lentamente y la vi parada junto a la ventana. El mismo vestido blanco, el mismo cabello mojado, pero esta vez me estaba sonriendo. Desde entonces, no hay noche que no despierte a la misma hora. A veces, la escucho caminar por el pasillo. Otras veces siento que el colchón se hunde a mi lado. Nunca me habla, solo se queda ahí, mirándome, esperando que vuelva al lugar donde todo empezó. Si te gustan los relatos de terror, suscríbete. Nos vemos en el relato de mañana.